Bien amigos, muy buenas noches. 10 de la noche ya con 10 minutos presentamos la edición correspondiente de Frecuencia Deportiva Andahuaylas, correspondiente al día de hoy, repetimos, viernes 19 de enero del año 2024. Hemos salido un poquito tarde porque hemos tenido algunas situaciones que confirmar, algunas noticias en desarrollo que ya tenemos noticias importantes que en breve estaremos dando a conocer, sobre todo relacionados a la presentación del equipo de los Chancas, que para mañana se reprogramó, recordemos, el partido frente a Real Santa Cruz, que estaba programado inicialmente para el día de hoy, pero por situaciones de que el equipo Real Santa Cruz no pudo partir desde Bolivia para Lima, recién hoy incluso salieron un poco tarde, cerca de las 4 o 5 de la tarde, y el vuelo, me ha sorprendido también el tiempo de vuelo entre La Paz y Lima, 1 hora y 50. Es bastante cerca en relación a otras ciudades de Sudamérica. Póngale 2 horas, porque está muy cerca a Puno, y el equipo está en Lima. En breve daremos la información que la gente está esperando. Somos Frecuencia Deportiva. Antes de continuar, queremos dar la bienvenida a nuestros 2 auspiciadores estrella, que a partir de hoy nos acompañan acá en Frecuencia Deportiva. Damos la cordial bienvenida al Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre. Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, Avenida Malinas, cuadra 3 en Pochjota, a una cuadra del Hospital de Andahuaylas. Teléfonos para reservas al 983-740420 y al otro número 983-740419. Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, que tiene muchísimos años atendiendo a toda la población andahuaylina, muchísimos años. Y también gracias al otro nuevo auspiciador estrella, Apoyos a la Brasa Don José. Repetimos, Pollos a la Brasa Don José, que está ubicado en el Jirón Los Cactus, esquina con la Avenida Malinas, al costado del Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre. Teléfono para cualquier información, cualquier detalle, al 955-767606 o al otro número, 959-362298. Pollos a la Brasa Don José, bienvenidos a la plataforma de auspiciadores de Frecuencia Deportiva Andahuaylas, tanto en YouTube como en Facebook. Vamos con los primeros comentarios y también el saludo de André Vargas Altamirano para todos nuestros seguidores. Buenas noches, André. Buenas noches, Milciades. Buenas noches a los ya casi 200 conectados. La expectativa está muy fuerte. La buena noticia es que el partido de mañana va. Eso es lo importante. Después de tanta incertidumbre va. Y antes de leer los comentarios, a lo largo de todo el día había mucha incertidumbre, parecía que se iba a cancelar el partido, no se sabía, no había información clara, concreta. Entonces decidimos todavía no sortear la entrada, pero hoy, a estas horas ya se ha confirmado que el partido va para mañana. Entonces vamos a no sortear la entrada, pero vamos a hacer unas preguntas, esta vez un poquito más complicadas, al final del programa, para que uno de ustedes, uno de los más de 200 que están hoy con nosotros, pueda llevarse la entrada para el partido de mañana. Así es, estaremos haciendo una pregunta de la historia del fútbol andahuaylino, de la historia de los últimos, desde el año 92, desde los últimos 31 años aproximadamente que estamos acá en Andahuaylas, después de haber regresado, después de haber estado estudiando en otra ciudad. Estaremos preguntando a los seguidores para que se puedan ganar las entradas. Ahora sí, vamos al tema de fondo del equipo de los Chancas. Vamos a leer unos comentarios antes. Vamos con los comentarios. Juan Pablo Díaz, buenas noches, profe, soy el primero. Elmer Barazorda nos manda saludos. Fabricio Ríos, ya llegué. Abel Rivera también nos manda saludos. Peter Arango, soy el segundo. Luis Buleje, buenas noches. Fabricio Ríos, soy el primero. Dice Jan Palomino, ya estoy acá.
Julio El Guay, soy el cuarto. John Emerson Rodrigo, buenas noches. Ever Castro, hola, doctor Melciades y André, buenas noches. ¿Qué novedades del equipo boliviano? ¿Dónde ya están? Surk Somar también nos manda saludos. Juan Rosales, hola. Señor Melciades y André, soy el quinto. Saín de Saúl, saludos. Señor Melciades y André, el mejor programa deportivo Pacífico. Chanca también nos escribe. Nos dice, buenas noches, señor Melciades y André. El equipo de Santa Cruz, ¿a qué hora llega Andahuaylas? Eimer Jopa, buenas noches, señor Melciades y André. Muy buen programa, cada noche los escuchamos. Saludos, un saludo para ti, Eimer. Richard Guille, buenas noches, André. Señor Melciades, buenas noches, saludos desde Manhattan, Quichcapata. Emerson Vela nos manda saludos. Wilber Yanamamán, buenas noches con todos. Elmer Ojo, buenas noches, profe, desde Lima. Saludos para la familia Osjo. Marcelo Damiano, saludos desde Ayacucho. Eliseo Ramírez, buenas noches. Saludos para todos y para el programa que nos mantiene informados. Saludos desde Curibamba, nos dice Wilber García, profe, buenas noches. Abel Rivera de Santiago a Lima son 3 horas, dice, de Santiago de Chile. En el caso de La Paz es 1 hora 50, ¿no? 1 hora y 50. Ever Castro, viene ahí con el recreo Vista Alegre y pollos a la brasa Don José, nos dice Carlos Jorizapra, saludos, Melciades y André, siempre pendiente del programa. Marcial Lapa, hola, buenas noches, profesor, ¿qué novedades para hoy? Bien, vamos ya a hacer una reseña de lo que sucedió desde ayer hasta el día de hoy. Recordemos que el partido de presentación de los Chancas fue programado con mucha anticipación para el día de hoy, viernes 19. Ya incluso en las entradas aparecía la fecha, el nombre del equipo, en este caso Real Santa Cruz. Pero lamentablemente este equipo, no sabemos exactamente quién es el responsable de no haber abordado a tiempo el vuelo que los iba a traer el día de ayer para que pueda llegar a Andahuaylas el día de ayer en horas de la noche, porque el plan, el itinerario que tenía el equipo de Real Santa Cruz era de Bolivia, más o menos en 2 horas llegar a Lima, esperar en el aeropuerto, viajar hasta Ayacucho y de Ayacucho vía terrestre llegar a Andahuaylas el día, jueves en la noche, ayer. Y de tal forma, el viernes se jugaba sin problemas, el día de hoy, y luego ya tenía incluso para viajar, ir hasta Tarma, porque el 21 tiene también un compromiso. Hay que adelantar, esto creo que es ya una información que podemos indicar que está confirmada. La empresa que de alguna forma ha sido como parte de la organización de este partido, de los 2 partidos de los Chancas y también de algunos partidos de los equipos que auspicia, es la ropa deportiva New Athletic. ¿Por qué? Porque esta empresa viste tanto a Cienciano, viste a ADT de Tarma y viste a los Chancas. Parece que ellos, en coordinación con estos 3 equipos, organizaron estos partidos de presentación tanto en Cusco, en Andahuaylas y en Tarma. En Cusco, recordemos que la primera presentación del Cienciano fue frente a los Chancas el domingo pasado. Ambos equipos auspiciados por New Athletic. Luego, el equipo de Cienciano tiene su segunda presentación mañana sábado, allá en Cusco, frente al equipo de Always Ready, que es el equipo que a propósito ha quedado tercero en el campeonato boliviano. Vamos a dar a conocer la tabla de los primeros lugares en Bolivia. Y a la vez, el equipo de Always, en este caso Ready, tenía también el otro partido que está confirmado el día martes 23 en Andahuaylas frente a los Chancas. Ese partido no corre ningún riesgo. ¿Por qué? Porque el equipo de Always está en Cusco, juega mañana es sábado, domingo debe estar en horas de la noche viajando vía terrestre desde Cusco hasta Andahuaylas, que son cerca de 7-8 horas, llega el lunes, descansa tranquilo, se relaja, juega el martes y luego se regresa. Ese no es el problema. El problema es con este equipo de Real Santa Cruz, que sale o viene desde mismo Bolivia. Equipo que no pudo abordar el vuelo el día de ayer, indicando de que hay un comunicado que ayer dimos a conocer, donde ellos son invitados. Pero en este tipo de negociación, en este tipo de contrato que tiene un valor internacional para un partido de fútbol, tiene que ponerse de acuerdo en todos los detalles. Es verdad que el equipo local, en este caso los Chancas, paga los gastos de movilizarse, el transporte aéreo, pero el club tiene que hacer toda la gestión de las reservas en su país, porque es más difícil poder hacer esa gestión desde Perú. Es lo lógico. Los gastos lo pone el equipo, en este caso los Chancas, pero la gestión lo hace el equipo y la responsabilidad de este equipo es asistir con muchas horas de anticipación
al aeropuerto para un vuelo internacional. Recordemos que en Perú hay que ir 4 horas antes para los controles, los chequeos, las revisiones, etc. Y de tal forma que ese vuelo que no abordaron, incluso en su mensaje dicen que se tuvieron que regresar a su casa. Y eso hizo de que el partido entre los Chancas y Real Santa Cruz tuvo que postergarse del día de hoy, viernes, para el día de mañana. Pero en el transcurso del día teníamos la información de que el equipo viajaba en los mismos. En su comunicado que ayer dimos a conocer del equipo de Santa Cruz decía que el viaje era en horas de la madrugada. Claramente decía en ese sentido. Pero parece que a esa hora no había vuelos. No había vuelos porque si ellos llegaban en la madrugada a Lima, imagínense que sean 2 horas, es rápido. Saliendo a las 6 de la mañana, estaban a las 8, 8 y media en el aeropuerto, hacían una conexión hasta Ayacucho, salían de Ayacucho de repente a Andahuaylas 12 del mediodía, llegaban sin problemas a las 8, 9 de la noche y para el día de mañana estaban habilitados sin problemas. Y al no haber estos cupos, porque es bien difícil conseguir pasajes para 20, 30 personas, faltando pocas horas para los vuelos, porque eso se saca a la reserva, incluso se paga los boletos con mucha anticipación para evitar este tipo de situaciones. Y creo que de todas maneras la dirigencia de los Chancas está pagando derecho de piso de organizar este tipo de partidos internacionales. Desde el comienzo yo no estuve de acuerdo y en nuestro programa di mi opinión, que era lo más práctico, era jugar con los equipos de Cusco, que son 3. Y con Cinciano era lo más simple. Jugar en Cusco con Cinciano, jugar en Andahuaylas con Cinciano. Eran 2 partidos mínimo que se podía llegar a un acuerdo. Pero ya es parte de la historia, ya no sabemos cuáles son los detalles. Volviendo al día de hoy, pasaban las horas y el equipo todavía no estaba en Perú, el equipo de Santa Cruz. Y ellos en un comunicado a través también de publicaciones en redes sociales indicaban que ya estaban pronto a salir y después decían que ya estaban en pleno vuelo y no sabemos exactamente a qué hora llegaron a Lima, pero ya en horas de la noche, por lo menos 8 de la noche, 7, 8 de la noche. Y como todos sabemos, a Ayacucho no hay vuelos, amigos, en horario nocturno. En Cusco sí tenemos información que hay vuelos hasta las 10 por el tema de la altísima demanda que tiene las personas para poder viajar a Cusco, pero a Ayacucho los vuelos son en la mañana, en mediodía, incluso en la tarde. Entonces ya está confirmado, como hemos indicado, que el equipo de Santa Cruz ya está en Lima. Por lo menos ya la primera parte del viaje está realizado. Entonces la dirigencia de los Chancas tuvo que hacer gestiones de 1000 maneras para poder traer al equipo. Una de las opciones era traerlo por Ayacucho. Digamos, el día de mañana, salir en el primer vuelo, creo que es a las 5:40, si no me equivoco, porque alguna vez hemos viajado en ese horario, llegar más o menos a las 6:30 a Ayacucho y, en mi opinión, debía traerlo a los jugadores no en un bus, sino en los taxis que son más rápidos, más o menos 4 horas a 4 horas y media. Si salían a las 7 de la mañana de Ayacucho, digamos el día de mañana, llegaban más o menos 11, 12. Claro que faltando pocas horas para el partido, pero tenían que presentarse porque ya la gente ha comprado sus entradas y siguen comprando. Hay bastante expectativa, sobre todo para el partido de mañana, que es sábado. Mucha gente que trabaja tiene tiempo, tiene libre en la tarde y va a apoyar al equipo. Pero eso no se producía porque el equipo todavía no llegaba. Y luego la dirigencia han tenido que hacer gestiones porque nosotros estábamos en permanente comunicación, por ratos no había ningún contacto, no había ninguna respuesta. Luego se dijo que había problemas, que no se podía traer al equipo de Real Santa Cruz. Y empezó la otra opción del vuelo charter, traer al equipo de Real Santa Cruz vía taxi aéreo hasta Andahuaylas y solucionar el problema. Pero parece que ya después de incluso haber llegado a un acuerdo con esa empresa que los iba a traer, parece que hubo problemas en el tema de la cantidad de pasajeros. Eso es extraoficial. No sabemos exactamente cuál fue el tema de que la empresa se retracte y dice que no puede ir a Andahuaylas. Pero luego la dirigencia tenía que seguir insistiendo, buscar las alternativas de solución para poder presentar en el partido de mañana y no defraudar a toda la hinchada que está a la expectativa. Después de la clasificación del 27 de octubre, todos queremos ver al equipo en nuestro estadio. Se ha hecho muchas mejoras, se ha hecho cambios y la expectativa es total. Y más o menos como a las 7 y 7:30
había una noticia de que ya el partido se estaba complicando porque el equipo no podía viajar a Andahuaylas, porque por Ayacucho era complicado, parece que no había los cupos, y en las últimas horas, por lo menos en la última hora, aproximadamente unos 40 minutos, parece que la dirigencia ya logró concretar el vuelo charter y el equipo de Real Santa Cruz estaría llegando aproximadamente a las 9 de la mañana el día de mañana al aeropuerto. Y Andahuaylas son cerca de 20 minutos y más o menos 9:30. Entonces ya tendría por lo menos un margen de tiempo hasta las 3:30 del equipo para poder descansar, tomar sus alimentos y presentarse el día de mañana en el Estadio Los Chancas. Además, este equipo tiene un compromiso que no entendemos por qué se hizo con muy poco tiempo de espacio, muy poco tiempo de margen. De un jueves a un domingo hay muy pocos días, considerando que la ciudad de Tarma con la ciudad de Andahuaylas no tiene, digamos, conexión rápida vía terrestre. Es bastante lejos. Ir hasta Ayacucho son cerca de 5 horas, Ayacucho-Huancayo como 6 horas, de Huancayo a Tarma son cerca de 2 horas, es bastante lejos. La otra opción es vía aérea. Y parece, esto también estamos suponiendo, no tenemos información confirmada, que el equipo juega mañana y se va inmediatamente el día domingo temprano, a primera hora. Como el vuelo es charter, el vuelo de Andahuaylas iría directamente a Jauja. Un vuelo, no sabemos cuánto, será por lo menos 1 hora, a Jauja, y de Jauja a Tarma es más cerca. Si no me equivoco, es 1 hora. Aproximadamente cumplir su partido y luego ya regresar a su país. Ese más o menos es la historia de lo que hemos podido nosotros hacer este resumen, y lo importante y lo que tranquiliza a la afición es de que de todas maneras el equipo de Santa Cruz llegará a Andahuaylas y jugará con los Chancas. Mucha gente ya compró sus entradas, pero con estos rumores que había dudas si viene o no viene, la gente preguntaba, ¿viene el equipo? Ya llegó el equipo. Al ver que el equipo no estaba en Andahuaylas hasta las, digamos, 8 o 9 de la noche, se veía difícil que un equipo podía llegar a Andahuaylas en pocas horas. Y la única solución, que de todas maneras va a costar un alto costo, porque hay que pagar el vuelo en dólares, el vuelo charter, y esperemos que la afición siga comprando sus entradas mañana en Farmacia Cristo Rey, todavía quedan entradas, y que el estadio esté lleno para que de alguna forma el equipo de los Chancas puedan recuperar esa inversión y por lo menos no perder. Es la intención, por lo menos tener un saldo positivo y no una pérdida. Y además creo que este charter, en mi opinión, va a servir como una especie de prueba para los partidos oficiales cuando vengan los equipos de la primera división a Andahuaylas, empezando con Unión Comercio para el próximo lunes 29. Así que hay tranquilidad y vamos con más comentarios, ya que hemos hecho un resumen un poquito amplio de este tema. Vamos con comentarios que dice nuestros seguidores en Frecuencia Deportiva. Mijael Chipana nos dice: saludos, estimados amigos. Betano, la Casa de las Apuestas, se une como auspiciador de los Chancas, dice. Parece que sí, porque hay bastante publicidad también en el estadio, hemos visto. Betano está por todos lados, Son casas de apuestas que están invirtiendo mucho y son empresas que siempre tienen un buen margen de utilidad a nivel mundial. Ever Castro dice: doctor Milciades, de Lima, ¿a qué hora salen para Andahuaylas? Deben salir temprano, calculamos a las 6, 7 de la mañana, en charter. Ya, Efraín Alfaro nos dice: profe, buenas noches, soy tu hincha, nos dice Efraín Alfaro. Gracias. Lucana, buenas noches, profe, aquí presente como siempre. Rolando Jaguana, buenas noches con todos, yo soy el siguiente, dice John Jopa. Señor Milciades y André, buenas noches, las primicias, por favor, gracias. Milton Ceballos nos dice: saludos desde Tarma. A ver, Milton, si nos cuentas cómo está la expectativa del partido de este domingo entre ADT y Real Santa Cruz, en vista de lo que está pasando ahora, ¿no? En vista de lo que está pasando y que mañana jugaría Real Santa Cruz en Andahuaylas y al día siguiente nada más jugaría en Tarma contra ADT. Victorino Yokya nos dice: Milciades, buenas noches, full sintonía desde Quixcapata. Saludos para Victorino. Alejandro Vargas, buenas noches, cada noche estamos presentes, ambos Chancas. Félix Pérez nos dice: saludos desde José María Arguedas, arriba Chancas. Jenner Silvera, saludos para el programa. Y saludos cordiales para Sanji, tierra mía. Estamos confundidos, dice. Por favor, confírmenos qué va a pasar mañana. Así es, ya hemos concluido que el equipo viene, hay partido y el equipo viaja el domingo a primera hora hasta Tarma. Y como el gasto de alquilar el avión va a ser compartido de alguna forma también con ADT, para ya no ir hasta Lima, irse hacia Jauja y etcétera. Y ya se estaría solucionando ese tema, y en la parte económica ambos equipos están asumiendo los gastos
del avión charter. Lo que sí, los jugadores del equipo de del Real Santa Cruz, lógicamente van a estar bastante cansados porque hoy viajaron cerca en horas de la noche desde La Paz, Bolivia. Luego hoy estarán descansando en Lima. A primera hora salen, juegan el partido, luego descansan acá en Andahuaylas, porque el vuelo de retorno no puede ser de noche, porque el partido si comienza a las 3:30 va a terminar más o menos 5:30, 6, y no hay vuelos nocturnos. No tenemos el equipamiento suficiente para que un avión pueda despegar del aeropuerto de Huancabamba, así que viajarán el domingo, descansando bien, y irán hasta Tarma para jugar en horas de la tarde 2 partidos en menos de 24 horas. Y eso bastante complicado, y esto que sirva de experiencia a los dirigentes para organizar este tipo de partidos con mucho tiempo de anticipación y con un margen de tiempo, por lo menos de una semana de partido a partido. Vamos con más comentarios en Frecuencia Deportiva y no se olviden de compartir la publicación tanto en Facebook como en YouTube. Yender Silvera nos manda saludos también. Abel Rivera, la intención de Unión Atlética es buena, pero la logística deja mucho que desear. Es verdad, la intención era muy buena. O sea, traer un equipo de Bolivia suma un montón. Además que se conjugaba entre los 3 equipos que son auspiciados por Unión Athletic, pero lamentablemente el equipo de Real Santa Cruz dice que es culpa de la aerolínea, ¿no? No es culpa de los chancas ni de culpa del que les invita. Culpa de la aerolínea, me parece, la aerolínea que operaba en Bolivia. También dijo que ellos no tenían manejo sobre ese tema de las reservas, sino que ellos son invitados y el equipo que los trae era el que tenía que hacer toda esa gestión, pero ya nosotros hemos explicado, eso podría asumir el gasto del equipo, en este caso los chancas y ADT, pero la parte de las reservas, de las gestiones, era de los mismos equipos allá en su país. Eso es lo que habíamos comentado. Saludos Quintana, saludos Frecuencia Deportiva. Es parte de no poder jugar la vuelta con Cienciano, nos pone un poco tristes, pero ya está hecho y que sirva de experiencia, dice, para la próxima planificar todo con anticipación. Y bueno, a toda la afición apoyar en la presentación de los chancas. Ever Castro nos dice, ¿qué se sabe del equipo boliviano? Vamos con esa información, precisamente hemos estado revisando, y en la tabla del campeonato boliviano del año 2023, es decir, del año pasado, el primero en la tabla ha sido Bolívar, con 81 puntos. Segundo, el The Strongest, con 77. Ojo, el tercer lugar en el campeonato boliviano es Always Ready, por eso precisamente este equipo jugará con Cristal. Bolívar y el equipo de The Strongest van directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Always es el rival de Cristal en la primera fase para ir avanzando. Quedó tercero. Cuarto quedó Nacional de Potosí. Quinto el Aurora. Sexto Real Tomayapo, así se llama este equipo. Séptimo en Bolivia Wilstermann. Octavo Fútbol Club Universitario. Noveno Blooming de Bolivia. Y atención, en el puesto número 10 quedó el equipo Real Santa Cruz. Luego viene en el puesto 11 Oriente Petrolero, un equipo histórico también. Puesto 12 Royal Pari, puesto 13 el Independiente de allá en Bolivia, puesto 14 el Guavira, puesto 15 Gran Mamore, así se llama este equipo, puesto 16 Vaca 10 y en el puesto 17 Atlético Palmaflor. Son 17 equipos en el campeonato boliviano y Real Santa Cruz quedó en el 10º, casi en media tabla, mientras que el equipo de Always sí quedó en el tercer lugar. Esta información creo que es importante para más o menos tener idea cuál es el nivel de los equipos que vendrán a jugar mañana frente a los chancas, y el martes, en horas de la tarde, el equipo de Always, que después de jugar en Cusco el día de mañana, viajará a Andahuaylas para cumplir estos 2 compromisos. Julio Béjar, buenas noches amigos de Frecuencia Deportiva. El apoyo a nuestro equipo debe ser total. La planilla de pago es alta, el sueldo de los directivos técnicos y su equipo también, los trabajadores administrativos, los gastos de movilidad, los equipos visitantes, indumentaria, etcétera, ¿no? Entonces dice hay que apoyar y todos unidos para apoyar a Chancas. Surk Somar, el mejor programa de la nación, Chanca, dice, ¿cuál es el itinerario? Uy, se me perdió el comentario ahí. Decía, ¿cuál es el itinerario del equipo boliviano? Pero ya lo explicamos. Pero hay que repetirlo brevemente. Incluso hay una fotografía que tenemos un video, vamos a ver si lo podemos pasar para todos nuestros seguidores. En breve vamos a pasar a tu WhatsApp para ver si lo puedes visualizar antes y poder compartir, ya que el equipo ya está en Lima. El equipo de Real Santa Cruz está en Lima y ya es cuestión de que mañana puedan llegar a Andahuaylas. Una vez que estén en Andahuaylas nosotros estaremos publicando para que la gente esté tranquila y pueda prepararse para la tarde chanca que está programada para la tarde. Desde las 2:30 se indica que se va a abrir el estadio
y debe estar comenzando más o menos a la 1 con la fase del espectáculo y la presentación de los jugadores. John Hopa nos dice, André, es bueno que haya pasado todo esto en un partido de práctica, porque será una prueba para el partido con Unión Comercio y que no se pongan pretextos. Es verdad, los vuelos charter no son nada fáciles. Yo creo que la dirigencia se ha dado cuenta de eso ahora. Hay que primero hacer que te aprueben varios permisos, luego los temas de costo, los temas de logística en el aeropuerto, el aeropuerto, equipo, si está etcétera. Se puede recibir, coordinar con Corpac, que tiene que tener los trabajadores en el aeropuerto, ver los equipos de aeronavegación si son suficientes para el tipo de avión que va a llegar. Posiblemente sea un avión pequeño. Se habla de que serían más o menos de una capacidad de 30 pasajeros. Y eso también va a permitir, como dice nuestro comentarista John Hopa, de que más o menos como una especie de prueba, cómo serían cuando ya sean partidos oficiales con los equipos de la Liga 1. Pero la diferencia con los equipos de la Liga 1 se va a saber con anticipación la programación, porque ya tenemos ya la programación de las 2 primeras fechas. Ya se sabe exactamente cuándo se juega, y eso ya hace de que la dirigencia pueda coordinar con estas empresas aéreas para que pueda hacer el traslado respectivo y también la vuelta, ida y vuelta, mientras que para el día de hoy y para mañana ha tenido que improvisarse, ha tenido que buscarse una solución rápida contra el tiempo, porque pasaban las horas y cada vez se complicaba este tema. Alberto Vinces nos dice, hola profe, buenas noches. ¿Cómo va el tema de la Federación Peruana de Fútbol? ¿El estadio se aprobó? ¿El aeropuerto? ¿Cómo va ya a aprobar en el aeropuerto? Dice, el aeropuerto de Huaraz Ancash se hizo realidad. Los 2 partidos amistosos serán transmitidos por Liga 1 Max. Nos dice Alberto Vinces. Jordi Alcaraz, señor Virciades, buenas noches. Todos somos chancas mañana, somos una sola camiseta. Apoyemos al equipo del pueblo. Así podremos apoyar a los chancas. Saiz Nesaú, ¿todavía quedan entradas en Farmacia Cristo Rey? Pregunta. Quedan entradas. Correcto. ¿El costo de las entradas? Pregunta Raúl Quispe. El costo de las entradas hasta el día de hoy ha sido por los 2 partidos del día de mañana y del día martes, 80 soles las 2 entradas, que son de 2 colores diferentes. Una sola entrada para mañana, 50 soles. La gente está comprando, algunas personas reclaman indicando por qué no, si llevo 2 que sea 80, no podría ser porque en el boleto está la impresión del costo de 50 soles. A partir de mañana tenemos que esperar una autorización de la dirigencia de los chancas para ver si todavía hay el combo de las 2 entradas para los 2 partidos de 80, o ya a partir de mañana cualquier entrada a 50 soles si es para el sábado o es para el día martes. Vamos a agradecer a nuestros auspiciadores, dando la bienvenida una vez más al Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre. Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, que los espera en la avenida Malinas, cuadra 3 en Pochjota, a una cuadra del hospital de Andahuaylas, casi a una cuadra también del puente cerca del hospital. Teléfono 983-740420, 983-740419. Empresa andahuaylina que tiene muchísimos años de experiencia en la atención al público en sus diversos servicios. También gracias a Pollos a la Brasa Don José. Pollos a la Brasa Don José, Girón Los Cactus, esquina con la avenida Malinas, al costado del Recreo Vista Alegre. Cualquier comunicación al 955-767606 o al 959-3622-98. Una vez más, bienvenidos a la lista de auspiciadores exclusivos de Frecuencia Deportiva. Nosotros tendremos muy pocos. No queremos tener una inmensidad de auspiciadores que al final ya leemos los textos de los auspiciadores y no hay información. Queremos tratar de que sea más ágil, lo más breve posible. Y como siempre, agradeciendo a Farmacia Cristo Rey, donde pueden adquirir sus entradas. Farmacia Cristo Rey, calidad total en medicamentos, insumos médicos, artículos de tocador y mucho más. Al mejor precio, atención y orientación profesional por químicos farmacéuticos en horario corrido. Farmacia Cristo Rey, 32 años al servicio de la población andahuaylina. Gracias por su preferencia. Farmacia Cristo Rey, avenida Andahuaylas 270. También gracias a la Mansión Casa Hotel. La Mansión Casa Hotel, cómodas, amplias y elegantes habitaciones con baño privado, agua caliente, wifi, televisión por cable, cafetería, cochera techada, áreas verdes y salón de eventos. La Mansión Casa Hotel, avenida Perú 665, reservaciones al teléfono fijo 205613 o al celular WhatsApp 983-668864. La Mansión Casa Hotel. Y no se olviden, el agente Interban de Farmacia Cristo Rey, donde puede realizar depósitos, retiros, transferencias, consultas, saldos, cobranza de remesas del extranjero, pago de servicios, luz, celulares, teléfono, pago a universidades, institutos y a empresas. Atención todos los días de 7 de la mañana a 9:30 de la noche. En agente Interban de Farmacia Cristo Rey siempre contamos con saldo para depósitos
y Retiros, Avenida Andahuaylas 270, Farmacia Cristo Rey, frente al Parque Arguedas. No se olviden que se alquila un departamento de 4 habitaciones en la Avenida Perú 395, mayores informes al 980 70 1330. Repetimos, 980 70 1330. Continuamos con más comentarios y ya ver también lo que será el partido de mañana y la ceremonia que viene planificando la dirigencia de los Chancas para esta presentación del equipo, con todo su comando técnico y los jugadores que ya están trabajando desde el 2 de enero. Hugo Gómez pregunta, ¿hora exacta el partido? Debe ser 3:30. 3:30, correcto. Alex Quispe, hola, buenas noches. Néstor Velázquez, señor Vilciades, mañana todos somos Chancas. César Chuco, buenas noches, saludos desde Lima. ¿Qué canal transmite el partido de Chancas mañana? Liga 1 Max y Nativa Televisión. Nativa, son 2 canales que transmitirán ya los técnicos, ya están en Andahuaylas, ya desde hace 2 días, si no me equivoco. Sí, los técnicos están esperando, también han tenido que extender su estadía porque tenían planeado transmitir hoy día y luego moverse hacia Tarma, pero se quedan hasta mañana todavía. Luis Vargas nos dice, doctor Mercedes André, el Real Santa Cruz ya está en el aeropuerto de Lima, llegó hace instantes. Sí, ¿Es correcto? Sí, hemos dado esa información, que ya está en Lima, debe estar dirigiéndose a su hotel para un lugar cercano, un hotel cercano, porque mañana a primera hora tiene que estar viajando hacia Andahuaylas. Esto será parte de la historia de estos jugadores que jugarán en menos de 24 horas 2 partidos con equipos de la Liga 1 del fútbol peruano. Julio Alguay pregunta, ¿y los árbitros? ¿Quiénes son los árbitros para este partido? Edwin Ordóñez es el árbitro, ya hemos publicado en nuestra página. Edwin Ordóñez es el árbitro principal. Como es un partido internacional amistoso, no podía improvisarse. Eso es lo que nos dijeron la dirigencia. La federación tiene que cuidar su prestigio porque es un equipo, digamos, que pertenece a la Federación Peruana de Fútbol, y el árbitro será Edwin Ordóñez, árbitro que estuvo, recordemos, en el compromiso de ida en la final playoff en Huánuco, cuando recordemos que el equipo de Alianza Universidad Huánuco nos ganó 3-1, el árbitro fue Edwin Ordóñez. Tiene mucha experiencia, conoce a Andahuaylas, ha venido varias veces y será el árbitro principal para el día de mañana, acompañado por árbitros locales. El central viene de Lima, FIFA, árbitro de FIFA, y los colaboradores son de la Conara Purímac. Acá Robert Quispe Ascue nos dice, señor Vilciades, buenas noches, ¿qué pasa si mañana llueve y el avión no puede aterrizar? Hay que esperar, si es que hay una lluvia torrencial, habrá que esperar hasta que mejore el tiempo, siempre ha sido así. Pero estos aviones, que son pequeños, parece que no necesitan muchos equipos para poder aterrizar, pero si hay un tema de neblina o condiciones climatológicas adversas, esperarán. Por eso precisamente tengo entendido que tratarán de salir a la primera hora desde Lima para que pueda haber un margen de tiempo, si es que hay que esperar que mejore el tiempo, para que llegue. Ya tenemos que esperar que las cosas salgan bien, porque si vamos a pensar en las cosas extremas negativas, lamentablemente contra la naturaleza no podemos hacer nada, solo esperar y tener fe. Así es. Charlie Ludeña nos dice, buenas noches, profe. Es lamentable que la dirigencia Chancas esté cometiendo estos errores de invitar a un equipo de Bolivia. Si bien es cierto, el fútbol boliviano no es tan competitivo, a mi parecer no será de ayuda para los Chancas. En lo que es el objetivo de medir qué nivel de juego se quiere presentar en Liga 1, podían haber jugado con uno del Perú. Bueno, yo creo que la intención estaba muy bien. Lo único es que, claro, en la ejecución del plan han salido varias cosas mal, pero yo creo que la intención de traer un equipo boliviano era un paquete. Está muy bien. Y Always Ready también es un gran equipo. Es un equipo que va a jugar Copa Libertadores, recordemos. Quedó tercero. Creo que era un paquete que estuvo planificado, pero creo que en los tiempos fue un poco espacio de tiempo, porque el equipo de Always juega mañana en Cusco, que es sábado 20, y en Andahuaylas juega el martes 23, en 3 días. Igual el equipo de Real Santa Cruz inicialmente jugaba hoy viernes y el otro partido era domingo, en 2 días. Eso creo que debió manejarse de la mejor forma, y ya hemos comentado en varias oportunidades que los Chancas para el partido de presentación, todavía en diciembre, cuando nosotros comentábamos en nuestro programa, indicábamos que lo más razonable, lo más lógico, lo más fácil y lo más viable en todo sentido era hacer los partidos amistosos de presentación con los equipos de Cusco, que teníamos 3 equipos para escoger. Y cuando se anunció que era con Cienciano ida y vuelta, estábamos contentos todos de ver el partido en Cusco el domingo pasado y la vuelta en Andahuaylas, pero parece que Cienciano no estuvo de acuerdo, y en ese sentido la dirigencia de los Chancas cometió el error de haber firmado y aceptado que solo el partido se juega en Cusco. Debió ser recíproco, jugar en Cusco, luego de unos días en Andahuaylas, y las cosas quedaban sin problemas
y de repente un segundo partido para los Chancas, traer a otro equipo, de repente al Cusco Fútbol Club o al Garcilaso o de repente al mismo ADT, que con anticipación se pudo traer, aunque la parte de la geografía entre Tarma y Andahuaylas es bastante distante, tendría que movilizarse y todo esto también perjudica, repetimos, el tema del aeropuerto. Andahuaylas tendría un aeropuerto comercial con vuelos diarios, 2-3 vuelos, no habría ningún problema para que cualquier equipo pueda llegar de cualquier parte del país o de todo el mundo. Y en pantalla ya estamos viendo las imágenes que se han realizado en los últimos minutos respecto a la llegada del Real Santa Cruz al aeropuerto Jorge Chávez de Lima. Estamos visualizando donde se van saliendo ya del aeropuerto en un combi, en un van, seguramente irán a un hotel cercano, que tampoco no ya podrían darse el gusto de volver al aeropuerto para mañana abordar, y esperemos que el clima esté en las mejores condiciones y nosotros estaremos atentos mañana para poder informar de acuerdo a qué hora estaría llegando. Y estaremos publicando las fotos respectivamente para que la gente esté tranquila y pueda prepararse ya para asistir en horas de la tarde. Valle Bromas nos dice buenas noches, Frecuencia Deportiva, recién acabo de llegar, o sea que el primer vuelo llegará mañana hacia el aeropuerto de Huancabamba. El primer vuelo charter. El primer vuelo charter. Que no es de emergencia, que no es de vuelo cívico, y eso también nos parece muy importante para ir viendo cuánto tiempo demora el vuelo de Lima, cómo es para esta empresa conocer el aeropuerto, ver también todo cómo va a funcionar, los equipos, etcétera. Eso creo que nos parece muy bien para los partidos oficiales. Jorge Palomero nos dice buenas noches, saludos desde Achancha. Juan Capeceros, a mi punto de vista, lo que han perjudicado a los Chancas fue Cienciano al no aceptar el partido de vuelta. Es verdad, Cienciano tenía más poder de negociación. Yo creo que Chancas intentó jugar con Cienciano. Pero Chancas no debió firmar el convenio para jugar en Cusco si es que no Cienciano venía en Andahuaylas, así de simple. Es que no es tan fácil, porque a ver, tú eres un equipo que nunca ha jugado Liga 1, es un equipo que no tiene mucho poder de negociación. A Chancas le ha convenido jugar con Cienciano de visita allá. Le ha convenido que mucha gente vea su camiseta, le ha convenido que tenga exposición a nivel nacional. Cienciano es un equipo que tiene años de historia. Cienciano es un equipo que es campeón de la Copa Sudamericana. Entonces estamos de acuerdo. No puedes a veces imponer condiciones cuando estás en una negociación en condición de inferioridad. Simplemente apelar a lo justo. Cienciano puede tener muchos méritos, campeón en Copa Sudamericana, años, pero Cienciano nunca ha sido campeón nacional. Debió conversarse de la mejor forma. Jugar en Cusco y jugar en Andahuaylas, y para Cienciano no era tan complicado. Y de pasada ya iba conociendo el estadio, ya iba viendo también el tiempo de viaje, etcétera, la ruta, pero ya eso será en la historia del equipo de los Chancas. Lo que hay que enfocarnos es hacer el llamado a que la hinchada andahuaylina el día de mañana pueda apoyar con su asistencia al estadio. Las entradas están 50 soles, están un poquito caras, pero si compraban las dos entradas para el martes y para el día de mañana eran 80. Muchos han comprado así. Incluso algunos decían, yo no podré ir el martes, pero ya esto lo tendré que regalar, vender o ver qué hago. Pero ya me ahorro por lo menos 10 soles para el partido de mañana. Algunos han comprado con 50, sin problemas, incluso 3-4 entradas para toda su familia, y muchos que trabajan en el sector público y privado, mañana en horas de la tarde estarán libres, tienen el descanso respectivo y habrá asistencia. El martes sí, mucha gente no podrá ir porque es un día de trabajo, y esperemos también que la asistencia sea masiva, porque ese partido sí creo que va a ser un exigente rival para los Chancas, porque va a jugar con Cienciano. Veremos cómo le va mañana. Seguramente va a ser televisada, estaremos atentos, ya que es un equipo que quedó tercero en el campeonato boliviano, y eso le da, recordemos, el derecho de participar en la Copa Libertadores. Vamos con más comentarios. Acá Juan Carlos Roldán nos dice, esta tarde en RPP Deportes dijeron que es probable que los Chancas la primera fecha la jueguen en Arequipa, dice, porque los equipos no quieren viajar en vuelos charter hasta que no haya vuelos comerciales. Bueno, vamos a validar esa información. Buenas noches, Frecuencia Deportiva, nos dice Mario Machaca, los Chancas ha ganado mucho al jugar con Cienciano porque se mostró al mundo y con un triunfo, y eso es bueno, es verdad. Perfecto, pero debió ser también con el partido de vuelta. Abel Rivera nos dice, no creo que sea así, a Cienciano le conviene no salir de Cusco, y además es el encargado de organizar estos partidos internacionales. Es la marca que viste a los tres equipos, Cienciano, Chancas y EDT. Es verdad, o sea, yo creo que Cienciano es el que también hace que sea fácil de convencer a los equipos bolivianos de venir. Yo no sé si los equipos bolivianos hubiesen venido solamente por Chancas y EDT. Difícil, definitivamente. Wilfredo Leguía,
ya está hecho todo, no seamos negativos, lo más importante es generar ritmo y hacer una buena presentación en la Liga 1. Dionisio Rivas, señor Mercedes, Cienciano no quiso jugar la vuelta en Andahuaylas. Tello Orzueta nos dice, mañana es la inauguración del estadio de Argama, ¿estarán presentes los jugadores de los Chancas? No hay ningún comunicado de parte del municipio provincial. Debió pronunciarse si es que se mantiene esa programación. Va a ser difícil porque todos estaremos enfocados a la presentación de los Chancas. Debió postergarse o de repente recién mañana saldrá alguna comunicación oficial. En relación a uno de los comentarios que indicaba que los equipos de Lima no quieren viajar en vuelos charters, eso no tiene sentido. Un vuelo charter es un avión normal. La única diferencia es que estos aviones no hacen vuelos comerciales con horarios a destinos específicos o predeterminados. Simplemente son aviones de pasajeros, no son aviones de carga, no son aviones de la Fuerza Aérea, etcétera. Son aviones para pasajeros y el vuelo a Lima es cerca de 1 hora y no podrían tener condiciones porque los equipos tienen que ir donde se les programa y si es que hay aeropuerto tienen que ir. Esa información habría que verificar. Mañana seguramente se va a anunciar de alguna forma porque la mayoría de los dirigentes de los Chancas están en Andahuaylas para la presentación respectiva. Vamos con más comentarios en Frecuencia Deportiva. Juan Leguía Rojas nos dice, no se podría abordar una empresa Lima Andahuaylas si llegaban temprano. Me imagino que se refiere a que vengan por bus. Estos equipos son muy complicados de que quieran moverse en bus por tantas horas. 15 horas, 18 horas es imposible, inviable. Es muy difícil, es muy difícil. ¿Qué más? Moisés Puma Wilca nos dice, hablen del Cienciano también, profe. Álvaro nos dice, amigo, ¿sabes si el partido de los Chancas será televisado? Si es así, ¿dónde? Es verdad, el partido de Chancas va a ser televisado por Liga 1 Max y por Nativa Televisión. Así que mañana estar atentos los amigos andahuaylinos apurimeños que están fuera de Andahuaylas podrán ver este partido, porque los técnicos ya están acá en Andahuaylas, ya han venido con sus equipos, ya seguramente habrán hecho las pruebas o en la mañana instalarán todo, dejarán ok para en horas de la tarde cubrir esta información importante a nivel nacional e internacional. Sí, ya tienen todo listo. Las productoras, acá los equipos de transmisión ya han hecho sus pruebas, ya tienen todo encaminado para mañana arrancar la transmisión desde las 12:30 a 1 de la tarde. Bien, ya vamos preparando también el sorteo de una entrada que hemos ofrecido para el día de mañana. Mientras, gracias a Pollos a la Brasa Don José. Pollos a la Brasa Don José, Girón Los Cactus, esquina con la avenida Malinas, al costado del Recreo Vista Alegre. Teléfono 955-767606 o al 959-362298. Pollos a la Brasa Don José. También gracias al Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre. Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, avenida Malinas, cuadra 3 Pochjota, avenida a 1 cuadra del Hospital de Andahuaylas. Teléfonos para reservas 983-740420, 983-740419. Atención todos los días en Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, también en Pollos a la Brasa Don José. Gracias también a la mansión Casa Hotel para cualquier reservación, llamar al teléfono fijo 205613, celular WhatsApp 983-668864. Gracias también a Farmacia Cristo Rey, avenida Andahuaylas 270, donde podrán adquirir las entradas. Todavía quedan entradas. Mañana desde las 7 de la mañana estaremos vendiendo las entradas en Farmacia Cristo Rey, avenida Andahuaylas 270, frente al Parque Arguedas, donde también funciona el agente Interbank para cualquier operación con el Banco Interbank. Avenida Andahuaylas 270. Y no se olviden que se alquila un departamento de 4 habitaciones en la avenida Perú 395. Mayores informes al 980-70-1330. Somos Frecuencia Deportiva tanto en Facebook como YouTube. Gracias también por compartir. Es un horario un poquito tarde de repente para muchos, pero muchas personas pueden verlo la repetición mañana, desde temprano. Mucha gente nos comenta. En la noche no los he visto en directo, pero al día siguiente he visto y nos felicita y nos da sugerencias. Gracias a todos por seguirnos. Recuerden que al final del programa vamos a hacer una pregunta para regalar la entrada que hemos prometido. Y no vamos a poder regalar todavía la entrada de YouTube porque no hemos llegado a los 500 suscriptores todavía. Pero la entrada que sí prometimos que vamos a regalar va a ser al final del programa con una pregunta, así que estén atentos. Yo creo que podemos aprovechar a repasar cómo será la fecha 1 de este inicio de campeonato de la Apertura. Ya, comentando brevemente cada uno de los partidos, correcto. Vamos con la primera fecha que comenzará este viernes 26. Estamos exactamente a una semana. Hoy estamos viernes 19. El próximo viernes 26 comienza la Liga 1 del fútbol profesional peruano. En el estadio por confirmar tampoco hay información oficial dónde va a jugar UTC frente a Deportivo Garcilaso. Será en Cajabamba. En Cajamarca no va a ser posible porque el estadio están en trabajos y no se sabe exactamente dónde.
Así que mañana de repente hay alguna información. Y estoy seguro de que cuando se sepa dónde se juega el partido entre UTC con Garcilaso, también ya se sabrá dónde juegan los Chancas, porque son los dos partidos que está por confirmarse el escenario. Pero ya está programado que será el viernes 26, 3 de la tarde, UTC con Garcilaso. La diferencia entre el partido de UTC con Garcilaso y el partido con los Chancas es de que el partido de UTC está programado para este viernes, de acá a pocos días, a una semana, mientras que el partido de los Chancas está programado para el lunes 29, 3 días después. Hay por lo menos 3 días de diferencia que podría ser importante para los Chancas. Repetimos, el partido será a las 3 UTC con Garcilaso, dos equipos de altura. De todas maneras, el equipo local tendrá cierta ventaja, pero Garcilaso ha hecho una buena campaña el año pasado, mantiene a buenos jugadores y también se ha reforzado convenientemente. Otro partido que será en Arequipa el día viernes 7 de la noche. Melgar de Arequipa recibe a Cusco Fútbol Club, y hablando de Cusco Fútbol Club, hoy presentó su camiseta en Cusco. También vimos algunas fotografías de Luis Alejandro Ramos, goleador de los Chancas de la temporada pasada, que también mostró su camiseta con su nuevo equipo, Cusco Fútbol Club, que a propósito jugará el día viernes a las 7 de la noche frente a Melgar. Partido importante. Melgar de todas maneras es un equipo fuerte, ha hecho su pretemporada en Argentina, tiene muy buenos jugadores y se está dando el lujo de prestar jugadores, porque recordemos que solo 25 pueden inscribir y hay varios, cerca de 10 jugadores de buen nivel que están buscando equipo para poder tener actividad. Así que Melgar, favorito de todas maneras en Arequipa el día viernes 7 de la noche. El sábado 27, partido en el estadio Alberto Gallardo, 3 de la tarde, Sporting Cristal frente al ADT de Tarma. Cristal es el favorito, ha hecho muy buenas contrataciones, en su presentación goleó al equipo de Chile, mientras que ADT perdió a Kevin Serna, hay varios jugadores que se han ido, hay algunos jugadores de Binacional que han ido a ADT, veremos cómo se pone el equipo de ADT jugando de visita. Favorito Cristal el día sábado 3 de la tarde. Luego en Huancayo, el mismo sábado, 5:30, jugará Sport Huancayo frente a Sport Boys. Por el tema de la altura, Huancayo de todas maneras es el favorito. Boys se ha reforzado convenientemente, ha hecho contrataciones importantes, quieren evitar la situación incómoda que estuvo el año pasado cerca de los últimos lugares, y veremos qué pasa. Me inclino por Huancayo, que debe ganar este partido sin mucho problema. Otro partido importante, atención, el día sábado 27, precisamente, del equipo que hablábamos hace un instante. En el Estadio Garcilaso, el sábado a las 8 de la noche, jugará Cienciano frente a Comerciantes Unidos. Cienciano, que jugó con los Chancas el domingo pasado, jugará con el campeón de la Liga 2 del año 2023, Comerciantes Unidos, 8 de la noche. Favorito Cienciano, y veremos qué sucede. El domingo 28 sigue la fecha número 1 en el Estadio Campeones del 36, allá en Sullana. 2:30 de la tarde jugará Atlético Grau frente a Alianza Atlético de Sullana, ambos equipos de la región Piura. Otro partido en Trujillo, Estadio Mansiche, 5 de la tarde, jugará Carlos Amanucci frente a Universitario. Y sobre este partido hay declaraciones de Gian Ferrari, que es el dirigente más importante de Universitario, indicando que la cancha del Mansiche está totalmente en pésimas condiciones. Vamos con comentarios, tenemos una llamada importante. A ver, vamos a aprovechar de leer los comentarios. Jenner Silvera nos dice: vamos Chanca, ahora para demostrar lo que somos. Richard Guille, profesor, ¿pasó la prueba el hermano de Miguel Araujo a los Chancas? Pregunta. No hay información oficial de eso todavía. Wilfredo Cruz nos dice: vamos Chancas. Tenemos... Llamada telefónica. A ver. Bien, amigos, tenemos un contacto telefónico exactamente con Darío Peralta Damiano, quien también ha estado trabajando con mucha intensidad juntamente con los otros dirigentes en las últimas horas. Vamos a ver qué nos tiene para la afición antaurina que está a la expectativa. Buenas noches, Darío. Tu saludo para los oyentes de Frecuencia Deportiva. Buenas noches a toda la audiencia deportiva de Andahuaylas. Estamos prestos a contestar las inquietudes que haya frente a eso. ¿Qué fue de este partido de mañana que se postergó 24 horas con el equipo Real Santa Cruz, que ya está en Lima? ¿Cómo se pudo solucionar esta situación que estuvo complicada durante todo el día? ¿Iba, no iba? ¿Qué podría comunicar a la afición que está muy preocupada? Sí, ha habido problemas, pues ya como todos saben, tuvieron problemas de transporte de vuelo. No podían, no llegaron a tiempo, no sé, pero fue un problema netamente del equipo de Santa Cruz de Bolivia. Entonces ya demoraron para su trasladación de Lima y eso nos ha perjudicado pues a todos, ¿no? Todo lo que se tenía preparado, toda la logística se
se tuvo que posponer pues para el día sábado, que es el día de mañana. El partido debió haberse realizado hoy día. Y bueno, esperemos que mañana la población asista y apoye pues a esta gran empresa que está iniciando el Club Deportivo Los Chancas. El equipo Real Santa Cruz ha llegado hace poco al aeropuerto de Lima. Nos han compartido imágenes. ¿Qué nos podría confirmar? Sí, ya el equipo se encuentra en la ciudad de Lima. Mañana seguramente debe estar trasladándose a la ciudad de Andahuaylas. ¿Cómo va a ser el traslado del equipo de Real Santa Cruz? Se habla de un vuelo charter. ¿Se ha podido confirmar la empresa? ¿A qué hora estaría partiendo? ¿A qué hora estaría llegando el equipo a Andahuaylas? El vuelo charter debe estar saliendo a las 9 de la mañana a la ciudad de Lima. Que llegan No, salen temprano para llegar acá a las 9, tienen que estar acá en Andahuaylas. Es un vuelo privado que va a llegar a la ciudad. Y con ello pues pedimos a la población que asista mañana masivamente. Va a ser un bonito espectáculo. La familia Íñigo está haciendo todo el esfuerzo necesario y queda la población apoyar y apoyar a nuestro equipo y va a ser un espectáculo muy bonito porque va a haber presentación de artistas y también la presentación de los jugadores, ¿no? Este es el momento donde tenemos que alentar a los jugadores. Vamos a iniciar una temporada donde creemos todos que vamos a hacer una gran campaña en este año 2024. El avión que estará trayendo a este equipo de Real Santa Cruz pernoctará, se quedará en el aeropuerto para que al día siguiente, seguramente a primera hora, pueda trasladar a este equipo hacia Tarma, o a Jauja, al aeropuerto de Jauja. No, ese es un tema que tienen que las autoridades tomar en cuenta. Miren, este es un tema que de verdad tiene que saber la población. El aeropuerto de Andahuaylas, por el tema climatológico, o sea, por la altitud y por la falta de equipos, falta de ampliación del aeropuerto, es que no entran aviones de mayor capacidad. Por tanto, están llegando ellos en un avión, están llegando en un avión un pequeño, aproximado de 40 personas, pero de retorno de la ciudad de Andahuaylas no pueden salir todos. No pueden volver con los 40 pasajeros. Solamente pueden volver 18 pasajeros. Sí, eso es verdad, por el tema de las minas de hierro, que es como un imán. Y no solo es más por el avión pequeño, no tiene el motor suficiente. Es que, digamos, el avión no tiene mucho espacio como para despegar, ¿no? Para elevarse, digamos, con cierta fuerza y aparte aviones de mayor capacidad. Y eso es un grave problema que en realidad encarece los precios el día que se aperturan los vuelos comerciales, ¿no? Y es por eso urge que las autoridades, en este caso el gobierno regional, la autoridad municipal, tienen que ampliar sí o sí ese aeropuerto, si no el pasaje cuando lleguen los vuelos comerciales va a ser elevado, va a costar $200, $150 y la gente va a preferir a Ayacucho o a Cusco, que cuesta más barato, ¿no? Y eso es por el tema de que los aviones necesitan mayor espacio para poder elevarse, en especial la salida. Y ese es un grave problema que las autoridades tienen que ampliar ese aeropuerto sí o sí, porque ¿qué se va a hacer? Entonces, ante eso, ¿qué se va a hacer? El avión los deja y se está yéndose a la ciudad de Ayacucho, y en la ciudad de Ayacucho va a esperar que culmine el partido, los jugadores seguramente se quedan y luego van a viajar a la ciudad de Ayacucho, y de la ciudad de Ayacucho sí van a subir esas 40 personas y van a dirigirse a Jauja. Ese es el itinerario que se ha buscado para que sea viable. Pero mira, lo más importante, ¿cómo es que tiene que dirigirse a otra ciudad que es Ayacucho y recién ahí va a tener que volar, ¿no? ¿Por qué? Porque su aeropuerto es mucho más grande que el nuestro
y eso le permite, digamos, a esos aviones, ¿no?, volar. Entonces, es por eso que el aeropuerto se tiene que ampliar. Y cuánto perjudica, y bueno, esperamos que esas dos comunidades hermanas, que son Huinchos y Huancabamba, se pongan, pues, se unan y realmente terminen de finiquitar ese tema de los linderos, ¿no?, de los linderos, y no podemos estar, pues, así, en una ciudad tan grande como Andahuaylas, no solo es la ciudad toda Purímac, no tenga aeropuerto. Y ya lo han dicho los expertos, ¿no? Ese aeropuerto tiene que ampliarse. Si no hay otra salida, creo que todos estamos de acuerdo, ojalá que se pueda concretar. Darío, la gente pregunta mucho por la aprobación del estadio. Bien, antes de ir con lo del estadio, el día martes está programado el otro partido con el equipo de Always Ready que viene de Cusco. Ese partido sí no tiene ningún problema porque el equipo viajará vía terrestre de Cusco. ¿Qué nos podrías informar? Sí, no, ese equipo no hay ningún tipo de problemas. Ese partido se tiene todo preparado, todo listo y se va a dar. Y bueno, va a ser también un bonito espectáculo porque ese equipo es un equipo que tiene un cupo a la Copa Libertadores. Ha quedado tercero en el campeonato boliviano. Jugará con Cristal. Claro, es un gran equipo, la verdad. Da gusto que ese tipo de equipos internacionales y de talla internacional que tienen Copa Internacional van a venir a Andahuaylas, ¿no? Y tomamos en cuenta que en estos últimos años casi los bolivianos siempre están pasando a cuartos de final, a octavos de final, siempre. Mejor campaña que nosotros los peruanos. Tienen más protagonismo que los equipos peruanos, eso lo hemos visto en la Copa Libertadores, ¿no? Bien, Darío, hay una preocupación de la afición sobre la aprobación del estadio para jugar los partidos oficiales. Teníamos entendido que faltaba un documento que certifique de parte de la FIFA que el estadio de los Chancas esté habilitado para jugar la Liga 1 durante la temporada 2024. ¿Qué nos podrías indicar sobre este tema o hasta cuándo se va a esperar? Eso oficialmente van a comunicar al club. Hasta hoy día no nos han comunicado. Seguramente el día lunes o martes oficialmente el club va a sacar el comunicado oficializando esta certificación, ¿no? Pero por el momento no nos han comunicado oficialmente y esta semana tiene que ser y el club va a comunicar oficialmente la aprobación de nuestro estadio, ¿no? Hablando del vuelo charter, esta misma empresa estará trayendo, si es que se aprueba el estadio, a los visitantes ya en los partidos oficiales. Claro, esa misma empresa. Bien, creo que es importante que esta empresa ya vea cómo es el aeropuerto, ya tenga como una especie de práctica para que ya en los partidos oficiales no tenga ninguna dificultad. Sí, pero como dice, ¿no?, hay que tener fe y todos, lo que más queremos nosotros para poder, lo que más nos motiva a nosotros para, digamos, seguir trabajando es que el público asista al estadio, el público tiene que asistir, tiene que apoyar. Pagar su entrada. No les pedimos más que su asistencia, que apoyen. Este es un equipo de andahuaylinos, para andahuaylinos, que está representando pues a toda la región de Purímac y hay un gran plantel, ¿no? Como lo han visto, hay un gran plantel que va a ser una gran pelea. Bien, sería importante en esta parte final la invocación al público a seguir comprando sus entradas y mañana, desde temprano, asistir al estadio para ver esta... tenemos una pregunta. Sí, la gente pregunta también. Están preguntando los... O sea, está confirmada la transmisión del partido de mañana, pero la de Always Ready se va a transmitir por TV. En cuanto a la transmisión televisiva, tenemos entendido que mañana estará transmitiendo, en este caso, Liga 1 Max, pero el partido del día martes, ¿qué información podrías darnos para, sobre todo, los amigos que están fuera de Andahuaylas? Bueno, eso lo determinan las televisoras. No tengo conocimiento si el día martes lo transmitirán. Eso lo determinan, pero sí, el día de mañana, como han visto, lo va a transmitir, ¿no? Bien, en la parte final reiterar la invitación al público para que siga comprando sus entradas y asista mañana a una ceremonia importante donde se va a presentar al plantel de los Chancas 2024. Tu invocación al público. Bueno, pido a la población que asista masivamente al estadio. Va
a ser un espectáculo muy bonito, va a haber artistas, va a ser una presentación muy bonita de los jugadores, nunca antes vista en la ciudad de Andahuaylas. Van a estar las autoridades, esperamos pues que con el apoyo de ustedes sea un buen recibimiento a este plantel 2024, Chancas 2024, y con tu apoyo vamos a conseguir grandes cosas, y por tanto pido que mañana concurramos, asistamos masivamente y apoyemos a este equipo que nos está representando. Muchas gracias, Misael. Antes de despedirte, queríamos preguntarte la última. En el tema de las camisetas, mucha gente quiere comprar la original, pero la empresa no ha logrado producir en la cantidad suficiente. ¿Qué nos podrías informar para cuándo podría haber ya un lote grande, sobre todo para los andavalinos que quieren comprar la camiseta oficial? Y se le hizo la consulta al empresario y bueno, nos comentó que está sacando su segundo lote de producción. Y inclusive va a aperturar una tienda en la ciudad de Andahuaylas. ¿Para cuándo será? Esperemos que lo haga lo más pronto posible, porque la gente está que solicita bastante la camiseta. Y aparte están vendiendo camisetas imitaciones. Dice que van a la misma tienda de Atlética y no encuentran. Es todo un tema, caramba, la verdad. Es un tema de empresario, pero el empresario se ha comprometido en sacar su segunda producción. Y pienso con eso pues pueda ponerlo a venta, ¿no? Porque hay muchas personas que están vendiendo camisetas alternas, imitaciones de mala calidad, y eso lamentablemente perjudica al equipo. Sí, perjudica grandemente y perjudica al empresariado, a empresas que apuestan por el fútbol. Formales, creo que no debe ser así. Debemos apoyar al empresariado peruano. Y aparte de eso, hay que tener en cuenta que la camiseta original, es muy, muy diferente a las alternativas. Claro, la calidad que están vendiendo, se ¿no? nota lejos. Es otra calidad, y de verdad, creo que nosotros somos personas un poquito más maduras como para ya contar con una camiseta, y de esa parte apoyar pues al club, apoyar a esta empresa que apuesta por el fútbol. Y sí, les pediría que compren la camiseta original, ¿no? Bueno, lamentablemente hay demora, pero les garantizo que es de mucha mejor calidad, y creo que uno merece tener algo de calidad. Bien, muchas gracias, Darío. Mañana nos estaremos viendo acá en el estadio. Tengo entendido que estás acá en nuestra ciudad. Y tu despedida, si algo más deseas agregar. Bueno, como vuelvo a decir, que mañana asistamos al partido y que todos hagamos fuerza a nuestro club, tanto el periodismo, la prensa, los hinchas y nuestras autoridades. Gracias. Bien, muchas gracias. Bien, gracias. Bien, hemos conversado con Darío Peralta Damiano, que es uno de los dirigentes también que ha estado trabajando intensamente junto con los hermanos Íñigo Peralta sobre este partido que se complicó, pero lo importante que ya mañana debe estar llegando. Estaremos atentos y invocar a las personas a seguir adquiriendo sus entradas para poder asistir al estadio en horas de la tarde. Vamos con los últimos comentarios, ya que el tiempo se nos ha pasado, son 11:12. Acá la gente tenía muchas preguntas todavía, pero ya estamos fuera de tiempo. Sobre todo la gente quiere saber si hay más refuerzos, pero al parecer ya no. Ya estaría el plantel cerrado. Están pidiendo muchos la camiseta alterna de una vez, tenerla porque la quieren comprar. Ha enamorado a la hinchada de Chancas esa camiseta azul alterna. Pero otros indican que esa sería una camiseta de entrenamiento. Eso también nos faltó confirmar, pero ya veremos cuál será. Eso es lo que parecía, ¿no? Ser una camiseta de entrenamiento, porque en las imágenes que se han filtrado, las 3 camisetas de entrenamiento eran la verde, que hemos visto ya en fotos, la anaranjada o medio amarilla anaranjada, que también hemos visto en fotos, y esta azul. Y la roja que jugaron con Real Atlético Garcilaso. Y la roja, correcto. Son varios colores que parece que son para cualquier situación, pero esto seguramente se estará aclarando en los próximos días. Vamos a ver si hacemos ya el sorteo que hemos ofrecido de una entrada. No sorteo, va a ser una pregunta. Una pregunta, sí. Una pregunta, la respuesta correcta, le estaremos regalando una entrada para mañana. Atención, vamos ya, lanzamos la pregunta, estar atentos. Así es, y esta entrada también anunciar finalmente a nuestros auspiciadores para ya con la entrada cerrar el programa. Así es, gracias a Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, apoyos a la brasa Don José, gracias a Farmacia Cristo Rey, a la Mansión Casa Hotel y a Agente Interban de Farmacia Cristo Rey. Vamos con la pregunta, estar atentos a la respuesta. La primera respuesta correcta será el que se gane la entrada. Vamos con el fútbol, historia del fútbol andahuelino. ¿Qué jugador militar reforzó
al equipo de ADU en el año 1992. Jugador militar que reforzó al equipo de ADU 1992. Vamos con la respuesta. Vamos a la primera persona que dé la respuesta correcta. Le regalaremos mañana. Le estaremos entregando su entrada cortesía de Farmacia Cristo Rey y la Mansión Casa Hotel. Uy, la gente dice Batista. Hugo Gómez dice Batista. ¿Puede ser? No pasa nada. Vamos a ver más respuestas. Sobre todo las Efraín dice Neymar. Está cerca, Neymar está cerca. Charlie Dueña también dice Bautista, dice. Nada que ver, no era militar. Estamos hablando del año 92. El ejército, Capitán Picón. Picón Capitán es de Picón. los municipales. Muy antigua tu pregunta, dice Abel Rivera. Ya vamos a esperar un minuto a ver si alguien da. Si no, cambiamos. Parece que nadie la tiene, pregunta muy difícil. Son para personas mayores, más o menos. Acosta, dice Edgar Juárez. Tampoco. Antauro, dicen por ahí, CR7. John Acosta. Tampoco. El Capitán Henry, tampoco. Nada. El Capitán Maricielo, también dicen por acá. Está cerca, está cerca. Donaire. Tampoco, Donaire era policía. Molina, dice. Molina era jugador, no era militar. Cenepa, Soto, Boxy, Neira, Donaire, Antauro, Llantas, nada. Ninguno, vamos a cambiar de pregunta. Vamos a la respuesta correcta. La respuesta correcta Bueno, primero repita la pregunta y la respuesta, ¿no? Así es, la pregunta es, ¿qué jugador militar reforzó al equipo andabelino en el año 1992? Al club ADU. Jugador de muchos andabelinos, casi todos eran andabelinos. El jugador que reforzó y fue un elemento importante en el medio campo se llamaba Martín Domenac. Martín Domenac. Pregunta complicada. Un poco de historia para la gente joven. Vamos con la segunda pregunta, que es un poco más fácil. Samantha Vivanco dice, en esos tiempos yo ni estaba en proyecto. Es parte de la historia. Muchas cosas sabemos por historia sin estar presentes en ese momento. Bien, vamos a la pregunta que es un poco más fácil. Segunda pregunta. ¿Qué jugadores cusqueños reforzaron al Deportivo Municipal de Pacucha en su primera participación del fútbol andabelino en la finalísima de la Copa Perú? Ambos eran marcadores. Vamos con la respuesta. ¿Qué jugadores cusqueños reforzaron al Municipal de Pacucha en su primera participación en la finalísima de la Copa Perú? Marcadores. Acá dice AK7, Garrafa, Ramón Ratón, Garrafa es apurimeño. Santander, tampoco. Inti Garrafa, son apurimeños. Caguantico, dice Garrafa, Casieque. Si no contestan, creo que no hay entrada. Ramón Rodríguez, Bailón, Santander, Casio Zúñiga. Casio Zúñiga era delantero. El Inti Garrafa, los hermanos Garrafa, Zúñiga. Garrafa son apurimeños. Ceballos, Salcedo. El Osito Salcedo tampoco era. Pando del Solar. Del Solar sí era cusqueño. Del Solar no primero. Marcador, pero no era marcador. Ok. Era volante. Tinta y Pando, dice por acá. Pando, correcto. La mitad de la pregunta está. La mitad de la respuesta correcta. Tinta y Pando, dicen. No da. Falta el otro. Soto, Pando, Tampoco. Zúñiga, Garrafa, Salvatierra, Rodríguez, Martín García, Rodríguez Ratón, Pando, Carlos. Pando es el que está cerca. Los hermanos. Somos Frecuencia Deportiva con la pregunta histórica del fútbol que estamos preparando el libro. Dicen Riveros. Rivero de Paraguay. Y Ratón Rodríguez. Frank Beckenbauer, falta que digan. Parece que no hay. ¿Y algo más fácil? Quispe y Pando, ¿puede ser? Tampoco. Carti, Rudy, Casio Zúñiga. Casio Zúñiga era delantero calqueño. Pando y Riveros, nada. Pando y Quispe. Pando está, 50% de la respuesta está correcta. Andy Pando, los hermanos Corioto. No es Andy Pando. Pando Ordóñez. Tampoco. Algo al tal, profe, no seas malo. El Chera Paredes, dicen por ahí. Chera Paredes, de Santabolín. AK7 y Pando. AK7, el limeño y... Pando y del Solar. Fernando del Solar fue refuerzo, pero en los Gigantes del Cenepa, un año después. Preguntas de set después, dice Gavisol. Vamos a dar la respuesta y ya vamos a preguntar algo más fácil, porque parece que no vamos a dar con la respuesta correcta. Ese año que el Municipal de Pacucha logra su clasificación a la finalísima de la Copa Perú, hubo dos marcadores cusqueños que reforzaron al equipo de Municipal. Se trata de Carlos Pando, marcador derecho, y marcador izquierdo, John Aranya. John Aranya y Carlos Pando, los jugadores cusqueños que reforzaron. Esa es la respuesta correcta, pero como no hay nadie... difícil, pero varios dijeron Carlos Pando. Pandos han estado cerca, pero hasta ahí llegamos. Vamos una más fácil ya de los últimos de los tiempos. 2000, por lo menos, 2000. Ya vamos ya a Santa Rosa, antes de ser los Chancas. ¿Quién fue el goleador en los primeros años que Santa Rosa participó en la Liga 2 del fútbol profesional? ¿Qué jugador fue el goleador
porque jugó varias temporadas en Santa Rosa. Jugador que participó en Santa Rosa en los primeros años, desde el año 2016. La respuesta, a ver si aciertan. A ver, Dani Con. Correcto, Dani Con. Dani Con. Correcto, Dani Con la respuesta. ¿Quién dijo? Espera, que se ha locado el chat un poquito. Quiero validar que sea el primero nada más, un segundo. El primero en dar la respuesta ha sido Freik Rieder Erguay. A ver, repite el nombre. Freik Rieder Erguay. Freik, escríbenos por el inbox de Frecuencia Deportiva ahorita con tu número y te llamamos para hacerte la entrega virtual por ahora y mañana te hacemos la entrega oficial. Repite el nombre, Freik Rieder Erguay. Ya, Freik Rieder Erguay. Esa pregunta ya fue muy fácil, porque si no, no íbamos a avanzar. Vamos a ver si nos da por el inbox o de repente el número para llamar. Mientras esperamos su llamada, podemos terminar de repasar lo que será la fecha 1. Sí, me faltaba, hemos estado en el día sábado. De apertura, mientras espero yo atento a que Freik Rieder nos mande su número de teléfono para llamarlo. Correcto, hemos estado en el sábado, ahora vamos al domingo de la primera fecha, el domingo 28, en el Estadio Campeones del 36, 270 jugará Grau con Alianza Atlético de Ciudad, clásico del fútbol piurano. Lo que comentábamos en el Estadio Mansiche se jugará el domingo 28, 5 de la tarde, donde Carlos Amanucci jugará frente a Universitario, y escuchábamos y leíamos declaraciones de Ferrari, Gian Ferrari, que indicaba que el estadio de Mansiche estaba en pésimas condiciones y cómo era posible que la federación pueda autorizar un estadio que no está en buenas condiciones, comparando con el estadio de los Chancas, imagínense. Y además indican que va a haber un concierto en estos días, un espectáculo en el estadio Mansiche. Imagínense cómo va a quedar ese estadio para el partido del próximo domingo 28. Otro partido también importantísimo el día domingo 28 en el Estadio Nacional. Recordemos que el estadio de Matute está castigado y a las 8 de la noche jugará Alianza frente a Vallejo. Un buen partido. Alianza hizo su presentación, que a propósito hará también otra presentación en Trujillo este domingo. Hará su segunda presentación el Club Alianza Lima, y en su partido oficial en la primera fecha jugará a las 8 de la noche el domingo frente a Vallejo en el Estadio Nacional. Y hay entradas ya prácticamente agotadas. La tribuna sur ya no hay entradas. El lunes 29, estadio por confirmar, 3 de la tarde, los Chancas frente a Unión Comercio. Le preguntamos a Darío en relación a la autorización, el certificado que la FIFA debe otorgar. Están atentos, todavía no ha llegado nada oficial, posiblemente mañana o el lunes podría ya confirmarse que el estadio se va a utilizar para que los Chancas jueguen. Vamos. Ya tenemos el número, te lo he pasado ahí. Vamos a ver, vamos a hacer Vamos a llamar respectivo a Freik Rieder Erguay, que es el ganador de la entrada que estamos regalando para el partido mañana de la presentación de Chancas en la tarde Chanca, que arranca desde las 12:30 de la tarde. Entonces, a ver, confírmame si ya lo tienes. Ya lo tengo el número, vamos a hacer la llamada respectiva. Vamos a ver, que esté atento para poder contestar. Sí, ya él está atento, está esperando la llamada. Sí, para... Así que vamos a comunicarnos con él. En breve estamos marcando el número, somos Frecuencia Deportiva, hoy viernes 19, ojo que mañana hay partido. Vamos a ver, ya tenemos el número. John Gómez León nos dice, este es el mejor programa deportivo andahuelino. Saludos, profe, qué rica historia con sus preguntas. Eliseo Rodríguez, otra entrada, profe. Te pide la gente más entradas. Vamos con a ver, vamos Freik, a... ¿no? Freik. Erguay. Estamos haciendo la llamada. Vamos a ver. Buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿tu nombre? Freik Erguay. Sí, señor Mercedes. ¿De qué parte nos contestas? De San Jerónimo, señor Mercedes. ¿Qué te parece el programa que ahora salimos en horas de la noche después de estar mucho tiempo en la radio? Sí, es un buen programa que da buenas informaciones del equipo de los Chancas, y ahora solo nos queda apoyarle al equipo que nos va a dar buenas alegrías aquí a la población de Andahuaylas. Cuando hicimos las preguntas históricas, ¿cuántos años tienes? Yo ahorita tengo 23 años. Claro, en la década del 90 creo que todavía estabas, todavía no habías nacido. Las preguntas que hicimos seguramente no tenías conocimiento. Las primeras preguntas. Yo soy del 2000 y ya yo del 2010 ahí ya me recuerdo de algunas cositas del fútbol. Pero sí, ya te acuerdas de Santa Rosa cuando participaba en la segunda. Sí, del 2016. Por eso ya acertaste con la respuesta Dani Con, que fue el goleador. Sí, ya que Dani Con participó 2 años, el 2016, 2017, de ahí el 2019 también, si no... Sí, correcto. Bien, Freik, en esta parte final ya tienes tu entrada mañana a partir de las 9:30 en Farmacia Cristo Rey hasta las 12.
estaremos entregándote con tu DNI respectivo para que puedas asistir. Haz la invitación al público, a todos los seguidores de Frecuencia Deportiva, para que mañana asistan con toda la familia y apoyar a nuestro equipo para que pueda recuperar la inversión y también estar preparándose para el partido oficial. Tu invitación. Invitar al público apurimeño, ya que el equipo nos está representando a la región de Apurímac, apoyarle a la familia Íñigo con ir masivamente al estadio, ya que ellos también están haciendo un esfuerzo muy grande con los vuelos charter y solo nos queda apoyar, y mañana invitarle a toda la población apurimeña ir al estadio para llenar todo. Bien, muchas gracias, Frey Queruay. Ya ganaste tu entrada. Mañana te estamos entregando de 9:30 a 12 del mediodía en Farmacia Cristo Rey, Avenida Andahuaylas, a las 2:70. Gracias, buenas noches. Hasta mañana. Gracias, señor Michel. Hasta mañana. Bien, amigos, hemos entregado o hemos hecho la entrega virtual del boleto de la entrada para mañana y estaremos mañana entregándolo en vivo y en directo. Bien, amigos, ya nos hemos pasado bastante tiempo, 11:25, ya que la entrevista ameritaba darle el espacio necesario. Y todos mañana adquirir sus entradas en Farmacia Cristo Rey desde las 7 de la mañana y asistir temprano. Esperemos que la puerta también se pueda habilitar, como se ha indicado, a las 12:30, para que la mayor cantidad de personas puedan acomodarse y esperemos que no llueva. Ojalá que el clima pueda acompañarnos el día de mañana. Tu despedida y de repente los últimos comentarios de nuestros seguidores. Bien, un saludo para Abel Rivera, Elmer Guamán, Waldir Leguía, Samantha Vivanco, Wilfredo Leguía, Vila Ronald, Saíz Saúl, John Gómez, Juan Carlos Roldán, Alex Quispe, Faricio Ríos y a todos los que nos escriben. Hemos sido más de 300 espectadores hoy día. Muchas gracias como siempre y ya nos vemos mañana. Bien, como siempre agradecer a nuestros nuevos auspiciadores, Apoyos a la Brasa Don José, a Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, a Farmacia Cristo Rey, a la Mansión Casa Hotel en el teléfono 983-668864, Agente Interban de Farmacia Cristo Rey. No se olviden, hay un departamento que se alquila en la Avenida Perú 395. Informaciones al 980-70-1330. Gracias por vuestra sintonía. Mañana estaremos nosotros desde el estadio con la antesala, con la previa. Más o menos estaremos vamos a ver si podemos llegar temprano, 1:30 a 2 de la tarde, para poder transmitir a nuestro estilo todo lo que sucederá con la presentación de los Chancas. Gracias, amigos. Buenas noches. Permiso. Hasta mañana.